Bueno, señores, tengan todos muy buenos días. Sean bienvenidos a este seminario promocional asociado al diseño sismorresistente de columnas de concreto reforzado, perteneciente a pórticos especiales a momentos, según el ACI 318-2014. Les habla el ingeniero Joel Curreri, ingeniero estructural, y en este seminario también nos acompaña el ingeniero Edinson Guanches. Hola, Edinson. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están todos? ¿Qué tal, Joel? Un placer estar acá juntos en esta sesión para conversar un poco sobre el contenido del Diplomado de Ingeniería de Edificaciones y Puentes. Espero se encuentren todos muy bien. Y bueno, creo que en esta primera parte estará con ustedes el profesor Joel Curreri y luego estaré acompañándolos yo para hablar un poco sobre el contenido dedicado al área de puentes dentro del diplomado. Ok, muy bien. Entonces, bueno, vamos a dar inicio a esta primera parte del seminario, de conversar un poco sobre los temas de diseño sismorresistente de columnas de concreto reforzado y luego pasamos entonces a conversar un poco de puentes. Ok, entonces, bueno, para dar inicio, vamos a conversar un poco sobre el diseño sismorresistente de un miembro estructural que es sumamente importante en nuestra edificación, ¿no? Cuando resolvemos vigas, desde el punto de vista sismorresistente o el diseño de losas desde el punto de vista de cargas gravitacionales, el compromiso estructural de esos miembros pudiera generar o pudiera llevar a cabo algunas redistribuciones de solicitaciones que pudieran, como quien dice, salvar alguna falla en específico y que no comprometa del todo una edificación. Pero muy bien, cuando hablamos de columnas, y por lo menos vemos la foto que tenemos en la presentación, vamos a poder dar cuenta que un compromiso estructural es bastante inseguro, ¿no? La falla de una columna pudiera generar la falla o el colapso total de la edificación. Entonces considero particularmente si hay que prestarle una gran atención al diseño estructural de un miembro es el de la columna, y debemos conocer todos los criterios y filosofías de diseño sismorresistente que debemos cumplir desde el punto de vista normativo. Lo primero es que, bueno, esta columna pertenece a un sistema estructural resistente a cargas laterales, que son pórticos a momentos. La clasificación de estos pórticos según su desempeño y según el código normativo tenemos los SMF o los Special Moment Frame, o en español los pórticos especiales a momentos. Tenemos los IMF, que son los pórticos intermedios a momentos, y tenemos los pórticos ordinarios. Entonces vamos a definir cada uno de ellos. Nosotros en esta presentación vamos a hablar únicamente de los pórticos especiales a momentos, que son los sistemas capaces de incursionar y disipar energía en el rango inelástico de manera estable ante un evento sísmico. El nivel de detallado proporciona la resistencia y utilidad requerida para las condiciones sismorresistentes más exigentes de conformidad a los lineamientos normativos. Es decir, si nosotros estamos en presencia de un Special Moment Frame, seguramente vamos a tener asociado una amenaza sísmica alta, vamos a tener también asociado un factor de reducción de respuesta alto que le demanda una gran ductilidad a nuestra edificación o nuestra estructura que tenga este sistema, y por ende entonces debemos cumplir con un requisito detallado, es decir, el acero de refuerzo tiene que estar no solamente colocado en un sitio en específico para garantizar la resistencia del miembro estructural, sino también debe estar colocado en unos sitios estratégicos, reforzados con mayor cantidad, para poder proporcionar la ductilidad a nuestra estructura o a nuestro miembro estructural que garantice que sea capaz de incursionar en deformaciones en rango inelástico sin pérdida apreciable de su resistencia y por ende desarrollar algunos mecanismos de daño como rótulas plásticas que permitan disipar la energía que introduce el sismo a nuestra edificación. Entonces, cuando nos enfocamos ahora en un detallado intermedio, o en los requisitos de un pórtico intermedio a momento, estamos entonces conversando en que seguramente tenemos una amenaza sísmica intermedia, que por ende entonces tenemos un factor de reducción de respuesta también intermedio, que en este caso necesitemos incursionar y disipar energía en el rango inelástico de una forma limitada. Y los pórticos ordinarios son sistemas con muy poca capacidad inelástica y el nivel de detallado lo proporciona la resistencia requerida para un desempeño en el rango elástico de conformidad a los lineamientos normativos. Acá también se presentan, bueno, alguna incertidumbre en la práctica debido a que en las últimas actualizaciones de la ACI, los pórticos ordinarios no son pórticos únicamente para diseñar por cargas gravitacionales. Ellos tienen un grado de utilidad muy pequeño. Son muy parecidos
a los de cargas gravitacionales, pero dentro del capítulo de requisitos sismo resistentes, estos pórticos ordinarios deben cumplir con unos requisitos adicionales que lo diferencian un poco de los sistemas de pórticos para resistir cargas gravitacionales. Y eso debemos tenerlo presente. Entonces, en resumen, la clasificación del desempeño de estos pórticos lo da prácticamente es el nivel de detallado del acero de refuerzo, algún cumplimiento de los requisitos geométricos y algunos requisitos también que van conforme al cálculo de algunas cosas en específico. Todo este requerimiento detallado están en el ACI 318-2014 y es la parte que conecta la normativa de diseño con las normativas sismo resistentes. Entonces iniciamos con el alcance de la ACI 318-2014 con estos miembros estructurales de columna. Esta sección aplica columnas de pórticos especiales resistentes a momentos que forman parte del sistema resistentes de fuerzas sísmicas, muy importante, y que se diseñan principalmente para resistir flexión, cortante y fuerza axial. Es decir, es un miembro flecho comprimido. Esta sección se refiere a columnas de pórticos especiales resistentes a momentos independientemente de la magnitud de la fuerza axial. En anterioridad al 2014, el reglamento permitía que las columnas con bajos niveles de fuerza axial fueran detalladas como vigas. Entonces, esto es un poco de historia. El ACI 318-2011, 2008, 2005, incluso el 2002, diferenciaba en identificar un miembro en flexión o un miembro a flecho-compresión sencillamente por el nivel de carga axial que tenía. Si no tenía carga axial y era solamente un miembro solicitado a flexión, obviamente era una viga. Pero si era un miembro solicitado a flecho-compresión y esa carga axial era menor al 10% de la resistencia a compresión de esa columna, bueno, sencillamente podíamos diseñarla como una viga y era un miembro que se comportaba a flexión. Entonces, el medir el nivel de carga axial, sencillamente te podía identificar cómo interpretabas los artículos de la norma, si le aplicabas a ese miembro estructural requisitos de vigas o requisitos de columnas. En este caso, en el 2014, ya el ACI no diferencia los miembros estructurales por el nivel de carga axial, sino que sencillamente reconoce que un sistema de pórticos, por ejemplo, para un edificio, la viga es horizontal, la columna es vertical, y que independientemente del nivel de carga axial, usted a ese miembro vertical le va a aplicar todos los requisitos que pide la normativa para diseñar esa columna. Entonces lo primero es cumplir con unos requisitos geométricos. Las columnas deben cumplir con la menor dimensión de la sección transversal. Medida es una línea recta que pasa a través del centroide geométrico. Debe ser al menos 30 centímetros. Traduciendo un poco lo que dice la norma es que el ancho mínimo de la sección transversal de columna tiene que ser por lo menos 30 centímetros. ¿Por qué habla más o menos de este trabalengua? Bueno, sencillamente es porque al tener una estructura de concreto, su forma de la sección transversal depende básicamente del encofrado. Podemos tener secciones de varias configuraciones de sección transversal y que sencillamente entonces podamos aplicar esta regla de pasar una línea por ese centro geométrico y ese ancho mínimo tiene que ser, a juro, en cualquiera de los ángulos de medición, 30 centímetros. Pero como por lo general las columnas que más usamos somos rectangulares, cuadradas y circulares, sencillamente la base, la altura o el diámetro tiene que ser mayor o igual a 30 centímetros. Y la relación entre la dimensión menor de la sección transversal y la dimensión perpendicular debe ser al menos 0.4. Este es lo que maneja o diferencia el límite de si es una columna o si estamos en presencia de un muro. Obviamente, si no cumplimos con esta relación, la sección transversal tiende a ser muy alargada o muy rectangular. Y bueno, en su momento sabemos que es ya condiciones muy esbeltas, se traduce prácticamente en un comportamiento tipo muro y debemos entonces aplicarle otros requisitos a la norma. Entonces, sencillamente para garantizar que esto es una columna, debemos cumplir con este requisito geométrico. Un poco para explicar cada uno de estos requisitos geométricos, las exigencias, por ejemplo, de estas distancias mínimas de la columna tienen como objetivo asegurar un tamaño mínimo del núcleo confinado que pueda mantener una capacidad significativa a carga axial aún después que haya fallado el concreto del recubrimiento. Los requisitos geométricos de columna tienen intención de evitar problemas de pandeo lateral o algún tipo de pandeo, por ejemplo, en miembros comprimidos que reduzcan la capacidad resistente y la ductilidad de la columna. También tenemos requisitos del refuerzo longitudinal. Obviamente, en primera instancia lo vamos a diseñar para resistir las solicitaciones provenientes de las combinaciones de cargas más desfavorables, que obviamente son combinaciones que generan flexocompresión en el miembro estructural, pero la cuantía geométrica tiene que estar
dentro de unos límites, tiene que estar entre el 1 y el 6%, el 1 como mínimo, el 6% como máximo, y esa cuantía geométrica la podemos calcular como el área de acero total del acero longitudinal en la sección transversal entre el área gruesa, donde si la columna es rectangular o cuadrada, bueno, el área gruesa es B por H, si es circular es el área de un círculo. Con eso podemos determinar la cuantía y llevarla en términos de porcentaje. La cuantía mínima lo que refleja una cantidad de acero razonable que permita garantizar un mínimo de resistencia, y la cuantía máxima lo que busca es no congestionar de acero la sección y que permita tener un grado razonable de ductilidad. Ese 6% está bastante discutido. Tener 6% en columnas es un exabruto, es mucha cantidad de acero, y sencillamente en la práctica recomendamos que no sobrepasar de un 4% de cuantías de ese acero de refuerzo longitudinal. Incluso mi recomendación personal es incluso no pasar de 3. El número mínimo de cabillas para el acero de refuerzo longitudinal en un miembro sujeto a compresión será para columnas hunchadas 6 cabillas, por lo general son columnas circulares, y para columnas ligadas, que son cuadradas o rectangulares, por lo mínimo 4 cabillas. Seguimos con los requisitos de refuerzo longitudinal. Los empalmes por solape se permiten solo dentro del tramo central. Okay, no se puede solapar o empalmar zonas cercanas a los nodos. Eso de igual forma ya lo vamos a aclarar en los requisitos normativos. Entonces, esta es prácticamente la zona donde podemos empalmar por solape. Tenemos entonces la famosa longitud de confinamiento, que es la longitud donde debemos confinar aún más. Es posible que ahí se forme algún tipo de daño controlado debido por las exigencias de momento que se dan cerca a los nodos, y debemos entonces proteger esa zona para que podamos tener grandes incursiones en el rango inelástico de formación sin llegar a un daño en la columna y que se produzca de repente un daño gradual en esta zona en muchas columnas y pueda producir un sistema de un grado de libertad o un mecanismo. Entonces la longitud de confinamiento debe ser al menos igual o mayor a las siguientes dimensiones, ¿no? Entonces tenemos que una opción es la altura de la columna en la cara del nodo o en la sección donde pueda ocurrir la excedencia por flexión, un sexto de la longitud libre o 45 centímetros. Sencillamente aplicamos estos tres valores de longitud de confinamiento y nos quedamos con la longitud mayor. Y esa será la longitud de confinamiento que se mide desde el borde de viga hasta lo que mide esa longitud. Igual desde la viga inferior o del entrepiso inferior, y lo que queda libre entre esas dos longitudes de confinamiento es el tercio central o la longitud central, que es donde podemos empalmar. Aquí un comentario adicional: los resultados de numerosas investigaciones indican que la longitud de confinamiento debe aumentarse en un 50% o más en sitios tales como en la base de la edificación, en donde las cargas axiales y las demandas por flexión pueden ser especialmente elevadas. Acá incluso un resumen de la norma mexicana, donde también genera un esquema de cómo tendría que ser ese detallado del acero de refuerzo transversal, y donde mide la longitud de confinamiento y habla del tramo central donde se permiten los empalmes. Y vean que son exactamente igual los mismos requisitos para definir esa longitud de confinamiento, y empezamos a hablar de separaciones, que es lo que viene a continuación. Muy importante esta imagen, que muchas veces se pierde de vista en esquemas como los que observamos acá, es que es obligatorio el paso del acero de refuerzo por el nodo. Y obviamente en el tema de nodos dan los requisitos para ver cuánto es el acero que debemos prolongar y bajo qué separación. Pero es importante comentar lo que debemos continuar ese acero de refuerzo transversal. Ese refuerzo transversal debe disponerse de acuerdo con, se puede disponer ya sea en espirales simples o entrelazadas, estribos cerrados de confinamiento circulares o rectilíneos, con o sin ganchos suplementarios. Los dobleces de estribos cerrados de confinamiento rectilíneos y de ganchos suplementarios deben abrazar barras periféricas longitudinal de refuerzo. El refuerzo transversal también debe disponerse de acuerdo con usar ganchos suplementarios del mismo diámetro o menor al de los estribos cerrados de confinamiento, siempre y cuando se cumplan con las limitaciones del artículo 25.722. Los ganchos suplementarios consecutivos de tener en sus extremos alternados a lo largo del refuerzo longitudinal y alrededor del perímetro de la sección. Entonces, bueno, el artículo 25.722 habla de que las barras número 10
encerrando barras número 32 o menores, y barras número 13 encerrando barras número 36 o mayores. Estas son las exigencias mínimas del diámetro de ligadura. En resumen, muchas otras normas hablan de phi de 3/8, dependiendo de la ubicación en Latinoamérica y la nomenclatura que se utilice. Esta es la nomenclatura que da la CI. Esta es aproximadamente la que había de 3/8. Bueno, puede amarrar a diámetros longitudinales menores a la número 32. Y mayores a 13, es decir, la media o la ligadura de media, para diámetros longitudinales mayores a 36. Muchas normas en Latinoamérica hablan de cabillas de 1 pulgada o de barras de refuerzo de 1 pulgada. Menor a 1 pulgada podemos usar estribos o ligaduras de 3/8. Mayor a 1 pulgada usamos estribos o ligaduras de media. Otras disposiciones del acero de refuerzo transversal es que tenemos que ver con el confinamiento y el soporte lateral de esas barras longitudinales para que no exista pandeo de la barra longitudinal por las altas compresiones. Entonces debemos en primera instancia generar una alternancia en esos estribos o ligaduras suplementarias, es decir, por ejemplo, si yo miro acá esta configuración de barras y aplico una ligadura extrema, ¿ok? Yo miro esta barra que está solita, si la miro a la izquierda, esta barra está soportada lateralmente, si miro la de la derecha también está soportada lateralmente, es decir, no necesariamente debo colocar un refuerzo suplementario por norma acá, a menos que el diseño por corte me lo exija. Este mismo ejemplo podemos enfocarlo en este dibujo, puedo ver incluso que esta barra está soportada lateralmente por este estribo externo, esta ligadura extrema. Si yo miro esta, ella está a la izquierda soportada, está a la derecha soportada, entonces por ende ella no lo necesita por exigencia mínimo de la norma, ¿no? Caso contrario, si esta no tuviese esta rama suplementaria, iba a necesitar de todas colocar este refuerzo suplementario porque la de la izquierda y la derecha no estaban soportadas lateralmente. Entonces, en conclusión, lo que debemos garantizar es que exista por lo mínimo un refuerzo suplementario que dé arrastramiento lateral a las barras longitudinales, cumpliendo uno sí, uno no, en cada una de las caras de la columna. ¿Okay? Esa es la forma, creo yo, más sencilla de explicarla. Otras cosas que debemos cumplir es que las barras de esquinas y barras alternas deben tener apoyo lateral, dado por la esquina de una ligadura con un ángulo interior no mayor a 135 grados. Tenemos que tener cuidado con los dobleces a 90 grados en zona sísmica. ¿Okay? En estribos o ligaduras extremas está prohibido, debemos cerrarlo a ese ángulo no mayor a 135 grados. Y adicionalmente la rama suplementaria es la que permite ser colocada a 135 grados en un extremo y a 90 en otro. ¿Okay? Pero las ligaduras extremas, recomendado totalmente hacer este doblez, porque ante altas solicitaciones sísmicas se desprende o se suelta el gancho a 90 grados y sencillamente empieza a salir el concreto por ahí y no mantenemos el núcleo confinado. Y ninguna barra que no esté apoyada lateralmente puede estar separada más de 150 milímetros libres de una barra apoyada lateralmente. Es decir, por ejemplo, en este caso, espérame un momento, por lo menos en este caso en particular, puedo ver que si estas barras longitudinales no tienen este refuerzo suplementario, yo la miraba a la de arriba, estaba arrastrada lateralmente, miro la de abajo, está arrastrada lateralmente, ya no necesitaba tener esta rama suplementaria por un requisito mínimo. Ahora bien, si la separación entre estas dos barras longitudinales superan los 15 centímetros, debo entonces colocar esa rama suplementaria. Estos son requisitos normativos. ¿Okay? Seguimos entonces también que el refuerzo debe disponerse de tal manera que el espaciamiento HX de las barras longitudinales soportadas lateralmente por la esquina de un gancho suplementario o una rama de estribo cerrado de confinamiento no exceda los 35 centímetros, siendo HX la dimensión mayor de los valores X sub I, que no son más que las distancias que hay entre barras de refuerzo transversal o de confinamiento. Esta separación del acero de refuerzo transversal en zona de confinamiento no debe exceder la menor de la cuarta parte de la dimensión menor de la columna, 6 veces el diámetro de la menor barra de refuerzo longitudinal o una distancia S sub 0, que no es más que 10 veces más 35 menos H sub X entre 3. Y ese valor de su cero está limitado entre 10 y 15 centímetros. Y bueno, más o menos por ahí siempre están sondeando las separaciones de estribos en columnas. Siempre van alrededor de 10, 15 centímetros, incluso muchas veces dan menor dimensión.
La separación del refuerzo transversal en la zona de confinamiento no debe ser menor de 3 valores. Aquí está el esquema, es decir, determino una longitud de confinamiento, la mido desde el borde de la viga hacia el eje central de la columna y sencillamente en esa longitud de confinamiento yo debo disponer de ligaduras un poco más ajustadas en separación y esa separación mínima normativa son la menor de estos 3 valores. ¿Okay? Cosas muy importantes, esto es un valor mínimo de separación que va asociado por lo general a cosas que no calculamos directamente dentro de nuestro diseño estructural, como son temas asociados a esfuerzos de adherencia, pandeo longitudinal de las barras, y sencillamente entonces estas separaciones van asociados a esos estados límites que sencillamente nosotros con cumplir ciertos requisitos normativos garantizamos de que no vayan a llegar a obtenerse esos estados límites. Entonces, sencillamente nosotros debemos cumplirlos, pero debemos compararlo con la separación obtenida del cálculo del corte de diseño en la columna para poder garantizar entonces que vamos a colocar la menor separación, ya sea por los requisitos normativos o por diseño de columnas por corte, para garantizar que el estado límite que predomine, garantizar su resistencia. Para la zona fuera de confinamiento, 6 veces el diámetro de la barra longitudinal o 15 centímetros. Entonces, bueno, podemos ver, incluso me voy a alejar un poco acá en la presentación, podemos ver que por lo general siempre buscamos obtener separaciones que estén muy pegadas en los extremos de la columna, un poco más holgadas en el tramo central, pero esto no necesariamente siempre da así. No quiero decir con esto que es que vamos a obtener separaciones más holgadas en la longitud de confinamiento y más pegadas en el tramo central, tampoco nada que ver, pero básicamente la separación de las ligaduras va referida a requisitos mínimos normativos, diseños por corte y por confinamiento general de la columna. Entonces, si predomina el confinamiento general de la columna, muchas veces nosotros vamos a tener que colocar estas ligaduras a una misma separación, bajo una misma configuración de acero de refuerzo transversal a lo largo de todo el tramo de la columna. Entonces es muy probable que en muchas columnas no tengamos este armado, sino que prácticamente tengamos uno uniforme a lo largo de toda la columna. Entonces aquí está el chequeo por confinamiento, es decir, ya vimos los requisitos mínimos normativos, longitud de confinamiento, vamos por ese acero de refuerzo transversal por confinamiento y sencillamente basta con calcular según la condición en donde estemos ese acero de refuerzo horizontal o transversal que debemos colocar y obviamente acá debemos disponer de una separación, podemos incluso arrancar o iniciar con la separación mínima normativa y calcular ese acero de refuerzo por confinamiento requerido a fin de poder determinar o por lo menos una condición mínima que cumpla con todos los aspectos normativos que nos permita iniciar o entrar al diseño por corte como tal. Entonces, bueno, a su SH debo calcularla en las dos direcciones. Por ejemplo, a su SH vertical, es decir, son todos estos 3 aceros, estas 3 ramas, que deben calcularse en función a esta longitud de confinamiento perpendicular a la dirección de análisis donde estemos verificando. Igual tengo entonces un área cero de refuerzo transversal o de confinamiento horizontal, que son estas 4 ramas que tienen que ver con este ancho de confinamiento. Entonces acá se define cada uno de estos parámetros para poder aplicarlo y sencillamente poder determinar cuánto es esa área de acero transversal y después poderlas llevar a soluciones de ligaduras extremas o ligaduras o suplementarias y poder tener una configuración del acero de refuerzo transversal. Para pasar entonces al diseño por corte, B sub E, que es la fuerza de diseño, se debe determinar considerando las máximas fuerzas que se pudieran generar en las caras de los nodos en cada extremo de la columna. Estas fuerzas se obtienen usando la resistencia a flexión máximas probables en cada extremo del miembro estructural correspondiente al rango de fuerzas últimas PSU que actúan en él. Poco para entender esto, yo ahora voy a diseñar por corte. Tengo un miembro comprimido, entonces sencillamente la norma me pide que agote o que realmente genere, o haga un modelo matemático que represente que en los extremos de la columna se formaron las roturas plásticas, se están alcanzando los máximos momentos probables debido a su resistencia a flexión. Y esos momentos probables, entonces yo sencillamente los pueda descomponer entre LN y pueda obtener el corte máximo que se genera
esté de demanda en la columna debido a la ocurrencia de los momentos probables. Esta condición lo que está generando es que, bueno, debido a los altos desplazamientos que tiene el pórtico y a las altas solicitaciones, en las columnas se están formando los extremos de la columna están alcanzando su máxima resistencia a flexión. Obviamente esa resistencia a flexión es muy grande, porque la columna tiene una alta resistencia, y que sencillamente entonces vamos a estar hablando de unos cortantes muy, muy grandes cuando usamos este método como tal. Okay. Vamos a ver cómo se calculan esos máximos probables, esa capacidad de flexión de la columna. Sencillamente entonces debemos construir el diagrama de interacción de los extremos de la columna, que por lo general son los mismos y tienen la misma configuración de acero. Y con ese diagrama de interacción que representa la resistencia a flexo-compresión de la columna, yo voy a poder entrar con distintas combinaciones de carga que incluyan sismo y sencillamente voy a ir entrando con peso U de cada una de esas combinaciones, corto el diagrama de interacción, que es la resistencia a flexo-compresión de la columna, y bajo y leo el momento probable. Incluso déjenme ver si puedo usar aquí un puntero. Ok, entonces, repito, tengo el diagrama de interacción de esa columna en particular, selecciono la carga axial de las combinaciones que incluyen sismos, entro con esa combinación, con esa carga axial, corto el diagrama de interacción y leo el momento probable. Y ese va a ser el momento probable en cada uno de los extremos, lo sumo, lo divido entre líneas y obtengo el cortante de demanda. ¿Ok? Aquí hay que aclarar ciertas cosas de interés, como por ejemplo, este diagrama de interacción se obtiene teniendo 5 parámetros claves de la columna. Voy a tener su recubrimiento, su configuración de acero, su F'C, su Fy y su área gruesa. Pero este diagrama de interacción no es minorado, tampoco es el nominal, como estoy calculando el máximo momento probable, y estos momentos probables van asociados a alcanzar incluso una sobreresistencia del material. Tiene que ser con un incremento del Fy, y la norma lo traduce como 1.25 Fy. Calcular diagramas de interacción es un poco, no digamos enredado, pero es algo laborioso, incluso para las configuraciones de acero de refuerzo que manejamos en la actualidad, pero no es necesario calcularlo a mano. Los programas de cálculo en la actualidad permiten, al colocar la sección transversal, poderte dar este diagrama de interacción que te permita poder entrar y obtener la información necesaria para poder aplicar estas intervenciones de carga axial y poder obtener esos momentos probables. Bien, entonces, esto, como les comento, refleja valores altísimos de corte, pero la norma también dice algo importante. No es necesario que las fuerzas cortantes en la columna sean mayores que aquellas determinadas a partir de la resistencia de los nodos, basadas en los momentos probables de vigas que llegan al nodo. En ningún caso BSUE debe ser menor que el cortante mayorado determinado a partir del análisis de la estructura. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, en traducción, la norma lo que me está diciendo es que no necesariamente tú tienes que diseñar ese corte en la columna con los momentos probables que sean más grandes de lo que le transmiten las vigas a esa columna. Es decir, en vez de calcular ese corte articulando o formando rótulas plásticas o alcanzando la resistencia a flexión en los extremos de la columna, ya al ser alcanzadas en la viga, esos momentos probables que se generan no tienen que ser mayor, o ese corte proveniente de los extremos de la columna no tiene que ser mayor al proveniente de las vigas. Entonces, claro, ahí se presenta un poco la confusión. La norma te habla de que no es necesario, no te deja claro cuál tomar. Entonces, sencillamente, si estamos aplicando la articulación, las rótulas plásticas en los extremos de las vigas, sencillamente tenemos un momento probable a la derecha, un momento probable a la izquierda. Al sumar ese momento probable y dividirlo entre la altura de la columna, puedo estimar entonces una demanda de corte que va a estar afectando a la columna. Estos cortes son un poco más manejables, más convenientes, e incluso cuáles son los que usan los programas. Entonces, bueno, aquí se arma un gran debate porque, claro, un método usa valores de corte muy altos que van a dar separaciones de ligaduras muy altas, y otro te va a dar un poco más holgura para poder jugar con algo más económico. Lo que sí hay que tener muy claro cuál es el comportamiento del pórtico y si es posible que se forme algún tipo de mecanismo de rótulas plásticas en algunas columnas que permitan entonces poder
aplicar el primer método de diseño, tomando en cuenta incluso que la norma te dice que no es necesario, sencillamente aplicar requisitos adicionales, lo que te exige la norma para poder preparar esa columna o ese pórtico especial al momento para que pueda entonces tener el desempeño que están requiriendo los códigos normativos o lo que esté requiriendo el factor de reducción de respuesta localizado en la normativa sísmica. Entonces, bueno, después que tengo ese corte de diseño, sencillamente debo cumplir o verificar algunas condiciones para saber si la resistencia del concreto al corte puedo despreciarla. Muchos calculistas toman que este valor siempre es cero, pero en tendencia de columnas, por tener una fuerza axial de compresión, eso ayuda a tener constituida la sección transversal y a cerrar un poco las grietas que se van formando. Por ende, entonces tenemos un incremento de resistencia al corte y siempre es bueno tomarla en cuenta. Sencillamente teniendo entonces B sub C y B sub E, puedo estimar cuánto es la separación mínima requerida por cálculo, por corte, para compararlo incluso con los valores ya calculados normativos. Y así entonces finalizar el diseño por corte. Luego, el último requisito que debemos verificar es el de resistencia mínima a flexión en columnas. El refuerzo longitudinal en columnas es proporcionar la resistencia a flexión-compresión necesaria para que las secciones en los extremos de la columna permanezcan en su intervalo de comportamiento lineal, mientras que se forman articulaciones plásticas en las vigas. Realmente esta es la condición ideal, que las rótulas plásticas se formen únicamente en las vigas y no en la columna. Esto va a ser siempre así si cumplimos con los requisitos de que la columna sea más fuerte que la viga. Entonces, al tener una debilidad en la viga, los daños ocurren en la viga y los mecanismos de daño en la viga son mucho más estables que daños en las columnas. Si dejo que se forman los mecanismos de daño solamente en las columnas, puedo entrar en una especie de entrepiso blando o entrepiso débil. Esto es una irregularidad, se produce un mecanismo de un grado de libertad y sencillamente podemos llegar al colapso de la edificación. Lo que sí queda claro con unos análisis de desempeño o unos análisis no lineales es que no todo el tiempo se garantiza que los mecanismos de daño ocurran solamente en las vigas, sino que a unos ciertos niveles de carga, después que se formaron en la mayoría de las vigas, se forman en algunas columnas, y ahí es donde toma un poco de validez tener una intuición estructural de cuándo usar un método u otro para las columnas que estemos diseñando en el sistema. La norma no lo deja claro la elección, pero bueno, sencillamente se los dejo ahí a la mano para que puedan tomar un poco de criterio en el momento de aplicar estos conceptos, estos requerimientos normativos. Entonces no es más, la norma te pide que verifiques en el nodo que la resistencia a flexión de la columna o de la sumatoria de esas resistencias nominales de la columna sean mayor a 1/20 o 6/5 de la resistencia nominal de las vigas que llegan a ese nodo. Entonces, bueno, aquí la sumatoria de MNC es la suma de los momentos nominales de flexión de las columnas. En este caso es nominal, no son momentos probables, es decir, debo usar ahora un diagrama de interacción que sea nominal con phi o el factor de reducción nominal igual a 1, o el factor de reducción de resistencia igual a 1. Y entonces la suma de los momentos nominales de flexión de las columnas que llegan al nodo. Evaluados en las caras del nodo, la resistencia a la flexión de las columnas debe calcularse para la fuerza axial mayorada congruente con la dirección de las fuerzas laterales consideradas que conduzcan a la resistencia a flexión más baja. Y la sumatoria de momento nominal de las vigas es la suma de los momentos resistentes nominales a flexión de las vigas cuando llegan al nodo, evaluados en las caras del nodo. Entonces, bueno, aquí sencillamente me concentro en un nodo. Tengo los momentos probables producidos en las vigas, que van en el mismo sentido. Por resistencia, entonces, oposición a este giro, se generan unos momentos nominales en sentido contrario de las vigas en los extremos del nodo, o en la parte superior e inferior del nodo. Y sencillamente, esta sumatoria de momento nominal de las vigas, multiplicada por 1/20, tiene que ser menor a la suma de estos dos momentos que se producen en la columna. Y acá les dejo un esquema incluso de cómo podemos diferenciar cada uno de esos casos, ¿no? Y bueno, los voy a explicar aquí cómo se calculan los momentos probables, los momentos nominales en una viga, con phi igual 1, aquí está la resistencia, la ecuación de resistencia a flexión de una viga simplemente armada, con esto obtenemos los momentos en las vigas. Y para las columnas, de igual forma, ahora uso un diagrama nominal, o un diagrama de interacción con un factor de resistencia igual a 1, y entro entonces con todas las cargas axiales, la configuración de las combinaciones de carga que tienen sismo, pero en este caso voy a entrar con cada una de esas combinaciones, voy a obtener distintos momentos nominales y me voy a quedar en este caso con el menor valor de momento. En el caso del corte, cuando entrábamos con todas las cargas axiales y cortábamos el diagrama de interacción, ubicábamos todos esos momentos probables y utilizábamos para diseñar por corte el momento
probable mayor, porque era el que iba a generar el mayor corte. Acá en este caso se ubicó el menor momento nominal, sencillamente con ese menor momento nominal, al cumplir con esta ecuación, para todos los demás momentos voy entonces a cumplir esa relación de columna fuerte viga débil. Entonces debemos tenerlo claro que para el diseño por corte, tomando el criterio de que se articulan los extremos de la columna, se forman las rótulas plásticas, o se alcanzan, mejor dicho, la resistencia a flexión, en los extremos de la columna debemos usar un diagrama de interacción incrementado y debemos entrar con todas las combinaciones de carga axial que conduzcan al mayor momento probable. En el caso de columna fuerte viga débil, necesitamos el diagrama de interacción nominal, entrar con todas las combinaciones sísmicas con peso U, cortar el diagrama y obtener todos los momentos nominales de la columna y quedarnos con el menor valor. Y con esto entonces finalizo mi presentación asociada al diseño sismo resistente de columnas. Los dejo con el profesor Edinson Guanches.